En esta temporada seguiré los pasos de 3 hombres que viajaron por todo el mundo en busca de tesoros perdidos. Los descubrimientos que hicieron reescribieron la historia. Estoy en presencia del nacimiento del arte vikingo. Y revelaron la verdad de cómo comenzaron las sociedades humanas. Lo que iban a descubrir aquí iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Pero estos hallazgos no siempre son lo que parecen, porque sus descubridores fueron producto de sus épocas. Hombres impulsados por el nacionalismo, el colonialismo y el ego, compitiendo para dejar su huella en nuestro pasado compartido. En esta ocasión nos encontramos en la isla de Creta para revelar una de las historias de descubrimiento más polémicas de todos los tiempos. Ese color, con ese brillo. ¡Oh, por Dios! Hace poco más de un siglo, un británico rico llamado Arthur Evans vino aquí en busca de la verdad detrás del mito griego más famoso de todos. El rey Minos y el aterrador monstruo conocido como el Minotauro, que mantuvo oculto en las profundidades de su palacio. El laberinto subterráneo con una bestia carnívora mitad hombre, mitad toro, oculta en su interior. No encontró un monstruo antropófago. Lo que sí encontró fueron las ruinas de la primera civilización de Europa, perdidas por casi 3000 años. Para Evans, eso fue lo que le mostró que era nuevo. Los llamó minoicos y gastó toda su fortuna para recrear su mundo. Esto proviene de las excavaciones de Arthur Evans. Es una obra maestra. Arthur Evans es ahora uno de los personajes controvertidos de la arqueología, cuya imaginación profesional se desvió hacia la ficción. Es pura fantasía de principios del siglo XX. Pero su descubrimiento no solo hizo retroceder el comienzo de la cultura occidental unos 1000 años, sino que la civilización que desenterró era como ninguna otra. ¿Hay algún mito más poderoso y persuasivo que el del laberinto y el Minotauro? El laberinto subterráneo con una bestia carnívora, mitad hombre y mitad toro, oculta en su interior. La historia ha contribuido a las obras de Chaucer y Shakespeare, Jung y Freud, películas de Hollywood y, por supuesto, las novelas de Percy Jackson, adoradas por los niños de todo el mundo. Según la leyenda, Minos fue el rey en Creta, la más grande de las islas griegas, una tierra de acantilados elevados, aguas turquesas y ruinas antiguas. Hace casi 3000 años, el poeta griego Homero escribió sobre este maravilloso lugar. En medio del Vinoso, pronto rodeada del mar, hay una tierra hermosa y fértil, Creta, y en ella innumerables hombres y 90 ciudades. Allí se oyen mezcladas varias lenguas. Una de las 90 urbes es una gran ciudad llamada Knossos, y allí, durante 9 años, el rey Minos gobernó y disfrutó la amistad del todopoderoso Zeus. Esta persuasiva historia sobrevivió durante milenios. Minos era el hijo del rey de los dioses griegos, Zeus, que había tomado la forma de un toro cuando lo engendró. Más tarde, la esposa de Minos, Pasífae, se enamoró perdidamente de otro magnífico toro. Quedó embarazada de este
y dio a luz a un peligroso monstruo que es mitad hombre y mitad toro, el Minotauro. Me parece que el rey Minos tenía una relación bastante incómoda con los toros. En fin, él quería encarcelar a ese monstruo, así que construyó un laberinto debajo de su palacio. Allí, el Minotauro se alimentaba de un suministro constante de cuerpos jóvenes. Finalmente, el héroe Teseo logró darle muerte al Minotauro y escapar del laberinto. En la época victoriana, la cultura de la antigua Grecia era fundamental para la identidad del mundo occidental. No solo por sus fantásticas historias, sino porque era considerada como la primera democracia del mundo. Las grandes potencias occidentales del siglo XIX aspiraban a tomar su ejemplo. Arthur Evans llegó a Creta en 1894, decidido a encontrar el palacio del rey Minos. Una de sus principales paradas fue un valle en el centro de la isla. Sandy McGilvary es un arqueólogo radicado en Creta que ha escrito una biografía de Arthur. Oh, Dios mío, mira qué vista. Es increíble. Con respecto a la antigua Grecia, para hombres como Arthur Evans, ¿por qué era tan importante? La antigua Grecia era parte fundamental de la educación de toda persona instruida. Eso abarca toda la historia y toda la mitología. En tal sentido, era parte de su identidad. El joven Arthur fue enviado a Harrow School, donde le enseñaron que Gran Bretaña era la sucesora natural de la antigua Grecia. Pero cuando Arthur era solo un adolescente, el mundo quedó aturdido por un increíble descubrimiento. La legendaria ciudad griega de Troya, famosa por la hermosa Helena, era real. El hombre que la encontró fue Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann fue un emprendedor alemán. Amasó una fortuna con el fin de autofinanciarse y en 1876, con suficiente dinero, fue capaz de ir a Troya, comenzó a excavar y encontró lo que todavía llamamos Troya hoy en día. Este descubrimiento le otorgó fama mundial a Schliemann. Regresa a Londres y da conferencias al respecto. Arthur Evans, siendo un joven profesional, lo ve como algo nuevo, algo muy reciente. De pronto surgió un nuevo aspecto sobre la antigua Grecia, la verdadera historia detrás de sus leyendas. En vista de que el mito del rey Minos incluía un palacio perdido, encontrarlo era la recompensa más grande de todas. Sin duda capturó la imaginación de Arthur Evans. ¿Fueron solo ellos dos quienes se enfrentaron en esta carrera? No, Evans y Schliemann no estuvieron solos en esto. Los estadounidenses mostraron su interés y los franceses mostraron el suyo. Pero esa fue la carrera. Fue casi como una carrera colonial para ver quién lograba plantar su bandera en este sitio. En el valle, justo en el mismo lugar donde Sandy y yo nos encontramos, se habían descubierto monedas grabadas en una de sus caras, con la imagen de un laberinto. Esto fue una gran pista, pero la pregunta era, ¿quién podía obtener los derechos de excavación? Cuando Arthur se marchó de Creta después de su primera visita en 1894, ya estaba completamente empeñado en ser el primero en encontrar el palacio del rey Minos y el laberinto. Escribió a casa diciendo, estoy dispuesto a lograr la conquista arqueológica de esta isla. La obsesión de Arthur comenzó en Gran Bretaña.
donde fue curador del Museo Ashmolean en Oxford, mi ciudad natal. Me encanta este lugar. He estado viniendo toda mi vida para contemplar su colección de artefactos y curiosidades de todo el mundo. Arthur Evans fue curador en este museo y ahora alberga sus archivos personales. Andrew Shopland tiene ahora el viejo empleo de Arthur. Andrew, háblame de Arthur Evans. ¿Qué fue lo que lo condujo hacia la arqueología internacional? El padre de Arthur Evans fue de hecho un arqueólogo aficionado. Hizo su fortuna en la fabricación de papel y fue el director del negocio familiar. Y el joven Arthur solía acompañar a John en sus expediciones para encontrar nuevos artefactos y también para encontrar cosas como monedas para añadir a sus colecciones. El padre de Arthur hizo su fortuna al final de la Revolución Industrial. Los primeros años de su niñez fueron felices, pero a sus 6 años, en 1857, Arthur quedó destrozado por la muerte de su madre, Harriet. Fue remitido a Harrow, donde la típica educación pública en literatura clásica avivó una solitaria pasión adolescente por los mitos griegos. Aquí tenemos un mapa del Egeo que él hizo mientras estaba en Harrow. Marcó todas las ciudades romanas importantes alrededor del Egeo, incluida Knossos. Es como si hubiera un sentido de dirección en este mapa. Incluso a su corta edad se sentía atraído por esta región, ¿no? Completamente. Quiere decir que heredó una fortuna desde que nació. Tuvo una fantástica y privilegiada educación. Al parecer, formó parte de la clase dominante inglesa, ¿no es así? Sí, aunque no todo salió tan bien como se podría pensar. Después de dejar la universidad, comenzó a viajar, fue a Bosnia y se convirtió en un periodista. Fue en la época en que el Imperio Otomano se estaba desintegrando. Arthur quería viajes y aventuras, no un empleo estable en el negocio familiar. Y fue en los Balcanes donde conoció a su esposa Margaret. Fue un sujeto bastante intrépido. Así es, Margaret pasó mucho tiempo preocupándose por Arthur cuando él se iba a hablar con los líderes rebeldes en las montañas y estuvo en varios aprietos. Creo que Arthur Evans a menudo sentía que por ser inglés su seguridad estaba garantizada, pero eso no era del todo cierto. El final del siglo XIX fue una era de imperios. Mientras que Gran Bretaña, Alemania y Francia luchaban por territorios en África y Asia, el imperio austrohúngaro le arrebató el control a los Balcanes. Era un lugar peligroso para un periodista, y a Arthur le encantó. Era demasiado intrépido porque terminó enviando mensajeros al Manchester Guardian, su periódico, hasta que se hartaron de eso y lo arrestaron por ser un espía y le encerraron en prisión. Fue liberado y nunca regresó. En 1884, el trabajo de curador del Ashmolean quedó disponible. Era perfecto. Al igual que a Arthur, a Margaret le encantaban los misterios del mundo antiguo. Durante la siguiente década disfrutaron de largos sabáticos aventurándose por el Mediterráneo, gastando la fortuna de Arthur comprando tesoros para el museo. Pero fue un hallazgo clave que transformaría a Arthur de coleccionista a descubridor. La vital pista que puso a Arthur en la búsqueda de Knossos fue uno de estos. Se trata de un sello minoico. Está hecho de una joya preciosa o semipreciosa que está grabada aquí. De modo que cuando se presiona en arcilla, deje una inscripción parecido a un anillo de sello. Pero Arthur reconoció que debió haber algún tipo de texto escrito o idioma perdido. Y cuando los investigó, descubrió que todos estos sellos minoicos parecían provenir de Creta. Si hubiera existido un idioma antiguo y olvidado en Creta, entonces quizá
podría haber existido una civilización antigua y olvidada también. Pero luego ocurrió una tragedia. En 1893, Margaret murió a los 45 años. Arthur no volvió a casarse y por el resto de su vida escribió en pizarras negras en señal de duelo. Arthur necesitaba llenar ese enorme vacío en su vida, así que se dirigió a Creta, decidido a ser el hombre que encontraría el palacio de Knossos del rey Minos. Enseguida comenzó a trabajar, comprando la tierra donde fueron encontradas las monedas con marcas del laberinto para asegurarse de que nadie más pudiera excavar. Sin duda ese era un plan brillante porque tenía una inmensa fortuna para financiarlo. Lo primero que hizo con su herencia fue comprar la mayor parte del terreno alrededor de Knossos. Fue un riesgo monumental. Y en cierto modo, una situación verdaderamente incómoda. Un inglés increíblemente rico y privilegiado estaba prácticamente comprando los derechos de toda una civilización. Arthur solo tuvo que esperar. Le tomó 5 largos años, pero al final obtuvo el permiso para excavar. En la mañana del 23 de marzo de 1900, Arthur partió desde aquí, Heraclión, y se dirigió a las colinas hasta el reputado lugar de Knossos. Fue su largo y anhelado sueño, pero no puedo evitar imaginarme lo nervioso que debió estar. Tenía casi 50 años, había perdido a su esposa, había abandonado su carrera y había invertido toda su herencia en ello. ¿Y si resultaba ser solo un espejismo? Colin MacDonald fue director de Knossos en la década de 1990. Colin, ¿podrías describirme la escena en ese primer día de excavación? ¡Qué emoción! ¿Cuáles fueron los resultados? Era una atmósfera colonial, supongo, para el hecho de que los británicos estaban excavando en Knossos, los italianos en Festos, los franceses en Malia. Como ves, cada país europeo extranjero parecía tener un palacio. Suena como si se tratara de una gran excavación. El equipo de más o menos 100 obreros eran en gran parte obreros locales, ortodoxos, musulmanes y cristianos que vivían en el área. Y lo esencial aquí siempre fue que la gente tenía experiencia para trabajar la tierra. Entendían sobre la alteración del suelo. Evans, sus hombres, se instalaron en la montaña con una tienda de campaña, tal vez como la Union Jack, quién sabe. Como propietario y pagador, Arthur tenía todo el control y quería resultados. Se introdujo un sistema de salarios por el cual se les dijo a los equipos que excavaran hasta encontrar el primer piso. Por lo general solía ser un piso de piedra y luego obtendrían una recompensa por encontrar algo aceptable. ¿Entonces estaban cavando rápido? Sí, el sistema de salarios significaba que la velocidad era esencial. Debían descubrir la mayor cantidad de cosas en el sitio. Por desgracia, en su prisa las excavadoras destruyeron las capas romanas y griegas más recientes. Pero enseguida estaban desenterrando hallazgos increíbles. 30 de marzo, día 7. En su diario, Arthur escribió: hoy aparecieron 2 objetos excepcionales. Fragmentos con escrituras y lo que parecen ser números. 5 de abril, día 13. ¡Qué gran día! 2 grandes piezas de fresco de una figura femenina. Luego, el 13 de abril, llegó el hallazgo que demostró que el gran riesgo de Arthur no había sido en vano. Colin
quien me llevará al centro del palacio. Estaba excavando en el lado oeste del palacio. Bajó a la sala del trono por casualidad y descubrió este increíble trono en su lugar original, con frescos a ambos lados. De hecho, estaban a lo largo de todo el lugar. Por Dios, debió haber asombrado al mundo lo que estaban extrayendo de este lugar en ese momento. Creo que sí. Y debemos recordar que eso fue en los días en que aún existía el hábito de lectura. Recuerdo que el primer aviso de esto fue en el diario The Times, en 2 largas columnas, el 10 de agosto de 1900, sin ningún tipo de ilustración. La descripción de toda la primera campaña disponible en el diario para que todos la lean. Algo como eso jamás ocurriría hoy en día. Es decir, que fue arqueología de vanguardia. Sí. Bueno, al final de la primera campaña sabía que había encontrado el palacio de Knossos, sea lo que fuera. Debió haber visto este trono y pensó que era algo especial. Sí, le pareció muy especial. Y es muy interesante porque está cuidadosamente tallado, incluso en la medida de las posaderas de la persona que se sentó allí siendo tallado. Al principio pensó que era una mujer. Entonces, mientras dirigía la primera etapa de la excavación, Arthur Evans estaba seguro de que este era el trono con posaderas femeninas sobre él. ¿Por qué cambió de opinión y pensó que era el trono de un hombre? Creo que después de la primera campaña, Evans comienza a pensar más en términos de toda la excavación, en lugar de hallazgos individuales, y que particularmente con todo el trasfondo mitológico, por así decirlo, asociado con Knossos, al parecer prefería mejor encontrar dónde podría haberse sentado el gobernante Minos. Y aquí está, esto pareció ser la respuesta para él. En la arqueología, la evidencia solo nos lleva a especulaciones. Los arqueólogos siempre tienen que llenar los vacíos con su propio conocimiento e imaginación. Arthur esperaba desenterrar el palacio de un rey. Así que no es de extrañarse que anunciara haber encontrado el trono del rey Minos. Aunque su imaginación pudo haberse extendido bastante lejos. Evans incluso escribió al final de su primera campaña de excavación: este enorme edificio, con su laberinto de pasillos, era de hecho el laberinto para el Minotauro. Esta fue una afirmación demasiado audaz. Arthur puso a Knossos en primera plana. Parte de la historia fue su inicio. Al igual que Troya, llevó los comienzos de la antigua Grecia 1000 años atrás. Para un mundo obsesionado con los antiguos griegos, esto fue muy significativo. Un nuevo capítulo a la espera de ser explorado. Incluso obtuvo su propio nombre, Grecia Micénica. Pero eso no iba a ser nada. Sería insignificante comparado con lo que sucedería en la segunda etapa de las excavaciones, porque lo que iba a descubrir aquí en Knossos iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Estamos recorriendo el camino antiguo original que corría desde la ciudad de Knossos, que está aquí detrás de nosotros, hasta el propio palacio, que está aquí delante de nosotros. Antes de la excavación de Arthur, Knossos había sido completamente enterrada durante milenios. En la primavera de 1901, él alcanzó las capas más profundas y antiguas del palacio. Resulta interesante tener ante nosotros un perfecto ejemplo de
por así decirlo, la antigüedad de todo el lugar. Y ¿esta simple piedra? este simple juego de Bien. piedras, bueno, la parte inferior se remonta a mediados del tercer milenio, alrededor de 2500. Y la parte superior es de aproximadamente de 2300. Y este bloque en la parte superior tal vez se remonta cerca de 1700 antes de Cristo. Y es típico de la mejor mampostería del palacio. Para sorpresa de Arthur, esta capa de cimentación tenía 3500 años de antigüedad. Cuando examinó los hallazgos en su interior, se dio cuenta de que había encontrado una civilización totalmente nueva. Todo esto nos permite ver el desarrollo artístico de toda una civilización. Y para Evans, eso fue lo que le mostró que era nuevo. Para Arthur Evans, debió haber sido fascinante todo lo que estaba encontrando. Sí, era diferente de lo que se conocía en el continente. Se trataba de una cultura, una nueva cultura, por así decirlo. Y es por eso que decidió usar una palabra diferente y llamarla minoica, por el rey Minos. Parecía que Arthur había logrado encontrar el verdadero palacio detrás del mito de Minos. Pero luego reveló que fue construido por un pueblo perdido al que llamó minoicos. Y que ellos, no los griegos, fueron los fundadores de la civilización occidental. La escala de estas piedras son enormes. Dios, sin duda te hace ver este lugar de una manera diferente. Imagínalo con ese color, con ese brillo tan abrumador. Mira lo hermosas que son las figuras. Arthur Evans tardaría 3 décadas en desenterrar Knossos de esta ladera. Al igual que él, el mundo descubrió que la historia real era mucho más grande que el mito. Knossos era mucho más que un palacio. Era el centro de control de un imperio comercial que se extendía mucho más allá de la isla de Creta. Es un poco extraño haber leído sobre este lugar desde que era niña y finalmente estar aquí en persona. ¡Oh, por Dios! Esta no es una civilización incipiente, no es una civilización que se encontró a sí misma. Esta es una civilización completamente desarrollada y segura de sí misma, que pudo permitirse el lujo de tener espacios como este para entretener a miles de personas. Y su tamaño es excepcional. Esta es la civilización minoica. Creo que a menudo son los pequeños descubrimientos los que revelan los detalles íntimos de la vida de las personas. Así que me encuentro en el Museo Arqueológico de Heraclión para sumergirme en el arte que los minoicos dejaron atrás. La riqueza de los minoicos provenía del comercio. Su imperio comercial se extendió a través de Grecia por el mar Egeo hasta Egipto y el Medio Oriente. El profesor Jan Driessen ha pasado 40 años desvelando los secretos de los minoicos.
Una de sus ideas de que los minoicos gobernaban las olas de la región mediterránea se ha demostrado con la presentación de estos pequeños barcos. ¿Ves estos barcos de terracota? Son hermosos. Ya están fechados hacia el principio de la civilización minoica, lo que demuestra que era el transporte, el medio de transporte con el que lograron hacer sus viajes al extranjero. Para Arthur esto debió haber sido desde el principio evidencia de que los minoicos fueron, digamos, un imperio marítimo. Encontró un mundo británico ideal que estaba desapareciendo lentamente en ese momento, representado en la isla de Creta. ¡Qué piezas tan hermosas tenemos aquí! Mira lo detallados que están los tentáculos de esa criatura marina. Pero es interesante si lo comparas con el arte griego antiguo, que es muy figurativo, siempre homocéntrico, poniendo a la humanidad en el centro de la existencia y controlando la naturaleza. Esto es amor por la naturaleza en sí mismo. También hay mucha observación de trasfondo, porque hay que saber lo que hace un pulpo o un argonauta, hay que saber cómo el junco se mueve con el viento para poder representarlo de esa manera. Esta ley por la naturaleza es algo que distinguió a los minoicos y que Arthur comprendió muy temprano de las otras civilizaciones del Mediterráneo. Lo que es aún más llamativo es lo que el arte minoico dice sobre las mujeres minoicas. Jan, estos son los objetos que más he querido ver. Son realmente impresionantes. Lo son. Evans los encontró en 1903 en el Palacio de Knossos. Estaban en fragmentos, pero él los restauró. Las dos damas representadas aquí con sus senos desnudos y sus trajes tan detallados, por ejemplo, las serpientes que están sosteniendo o la tiara de la otra dama, de inmediato se volvieron emblemáticos por lo que él llamó la diosa madre en la isla de Creta. ¿Sabes, Jan? Me parece maravilloso en cierto modo que al mirar a través de este museo, pero también a través del arte minoico en general, en realidad intentas encontrar representaciones de hombres en lugar de mujeres. Casi a lo largo de la historia es al revés, ¿no es así? Hay representaciones masculinas, pero ciertamente no reciben la misma atención. Los hombres están representados casi de una manera estereotipada. Aún así, desde mi punto de vista, hace que los minoicos parezcan impresionantes. Bueno, son únicos. Hasta ahora creíamos que la historia europea comenzaba con la antigua Grecia dominada por hombres. Una cultura que subyugaba a las mujeres. La idea de que la civilización occidental fue fundada por una sociedad en la que las mujeres tenían un verdadero estatus era revolucionaria. Arthur también encontró la posible fuente del mito del monstruoso Minotauro. El toro era un símbolo del poder minoico. Arthur hizo de Knossos uno de los descubrimientos más famosos del mundo, y asimismo uno de los arqueólogos más famosos. Escribió importantes volúmenes sobre sus grandes logros, pero hubo un capítulo que deliberadamente decidió no escribir. La arqueóloga cretense Samantha Zimmery ha investigado las primeras excavaciones en Knossos. Nina, quería que vieras esta casa, que ahora es el Museo Histórico de Creta. Esto solía ser la mansión, la casa familiar de un importante hombre que jugó un papel decisivo en la arqueología de Knossos. Su nombre era Minos Kalokairinos. Sorprendentemente, Minos Kalokairinos descubrió Knossos 20 años antes que Arthur. ¿Cómo empezó Minos sus excavaciones en Knossos?
Su excavación comenzó en 1878. La campaña principal de excavación fue durante 3 semanas. Descubrió 12 vasijas totalmente conservadas, que llamamos pitos. En la primera visita de Evans a Creta, el propio Calocairinos le mostró los hallazgos en Knossos. Evans sabía lo que Calocairinos había descubierto. ¿Crees que Minos ha tenido suficiente reconocimiento? Creo que Evans omitió por completo la contribución de Calocairinos y sus excavaciones en Knossos, a pesar de que tuvo muchas oportunidades de mencionar su nombre. Sus volúmenes sobre Knossos eran vastos, pero solo mencionó a Minos como un noble de Candia. Era Cleón actual, y sus esfuerzos en Knossos se mencionan como las excavaciones promiscuas. Pero debemos recordar que no había libros de texto para entonces. Cualquier excavación se vería promiscua. Por promiscua, Arthur quiso decir negligente. Pero cuando los registros de Calocairinos fueron redescubiertos, quedó claro que excavó con amor y dedicación. Quería usar las antigüedades de Knossos para promover la unificación de Creta con Grecia. Arthur Evans usó su riqueza para borrar a Minos Calocairinos de la historia. Fue solo recientemente que Creta erigió una estatua para honrar a Minos junto a él. Resulta interesante que Arthur Evans llegara a Creta en primer lugar debido a los mitos asociados con ella. El hecho de que excavara en Knossos se debió a las leyendas del Minotauro y el laberinto. Así que es un poco irónico que termine escribiendo una leyenda sobre sí mismo diciendo que él fue quien descubrió a Knossos. Y si lo inventó, ¿qué más pudo haber inventado? Al caminar por Knossos, resaltan las brillantes salpicaduras de la restauración de Arthur. Este es el camino del pórtico norte. Muy bien. Sandy McGilvary conoce la historia de cada piedra en este lugar. Este es el icono. Los que hacen y ven postales de Knossos, incluso hicieron un sello en 1930 en Creta, todos usan esta imagen. Entonces, ¿en qué evidencia basó Arthur su reconstrucción? De todo esto, ¿qué podría haberse inspirado en los verdaderos minoicos? Había fragmentos de ese fresco y de este aquí abajo, pero todo este baluarte que puso aquí solo expresa la idea de tener una entrada impresionante. Sí. Pero la idea de poner una columnata delante de ella es pura y absoluta fantasía de principios del siglo XX. Eso me parece realmente asombroso. Sí, incluso si estuvieran los agujeros para las columnas, entonces al menos eso lo justificaría, pero en este caso esto es una escenografía. Sí, muestra un pórtico impresionante. Pero la reconstrucción fue toda imaginada por Evans. Sí, es algo impactante. Sí. El fresco del toro se basa en verdaderos hallazgos, pero los pilares son de Arthur, inspirados en los diseños victorianos y en el art déco de su propia vida. De hecho, Arthur no solo se imaginó cómo era el palacio, sino que también vivía en él. ¡Oh, cielos! Este es el llamado corredor doméstico, así lo llamó Evans, porque según él, este es el Megaron de la reina, donde las damas tomaban el té, y aquí, el Megaron del rey porque es más grande. Megaron significa habitación grande, así que en esencia lo que Evans hizo aquí fue dedicar espacios a la familia real. Una familia real ficticia. ¿No hay evidencias? Nunca hemos tenido evidencias de un rey o una reina. Y luego tenemos este espacio reconstruido donde él imaginó que había un monarca que venía para estar solo. Tanto es así que le creó un pequeño patio aquí y... Nunca hubo un muro aquí en absoluto. Ahora sabemos que Knossos era parte del templo y parte del centro administrativo.
Pero Arthur, nacido en la era del Imperio, solo podía concebir un palacio imperial. Creó un mundo de su agrado, el mundo en el que él creía pertenecer. Pareciera que estaba llenando los vacíos con sus propios puntos de vista e ideología. Sí, llenando los vacíos. Más bien concretándolos. Llenó todos los vacíos con concreto armado. Parte de la reconstrucción era necesaria para proteger las piedras antiguas de los daños causados por el clima. Hay un monumento del siglo XX situado en un monumento prehistórico, pero al mismo tiempo el monumento prehistórico ya se habría desvanecido. No habría nada aquí, debía ser conservado, pero se le fue un poco la mano. Arthur comenzó a excavar en 1900, en el apogeo del Imperio Británico. Lo hizo durante casi 3 décadas, mientras sus viejas certezas del poder imperial se desmoronaban. Vio la contienda mecanizada de la Primera Guerra Mundial destruir grandes edificios, como la Catedral de Reims en Francia, y temía por el futuro de la civilización. Al reconstruir Knossos, creyó que podía preservar la historia de cómo comenzó la civilización. También era populista. Los visitantes acudieron a Knossos debido a los esfuerzos de Arthur de revivirlo para todos. Muchos arqueólogos solían imaginar cómo habría sido el arte antiguo y arruinado. Pero Arthur era diferente. Creó reproducciones y las volvió a poner en el sitio. Al visitar las ruinas antiguas de algún lugar como Pompeya, por ejemplo, creo que lo que siempre me llama la atención es lo despojados que están esos espacios. Los arqueólogos se llevan todo el arte y todos los tesoros para luego ponerlos en museos. Mediante la utilización de los frescos poniéndolos en estos espacios, se siente mucho más creíble. Realmente puedo imaginar estar en este espacio hace 3000 años y... la verdad es tan hermoso. Arthur dedicó el resto de su vida y casi toda su fortuna intentando revivir a Knossos. Hasta su muerte en 1941, a los 90 años, mantuvo un arduo control sobre cómo se contaba la historia de los minoicos. Pero después de eso, esa visión fue atacada. Uno de los descubrimientos más importantes en Knossos fueron las tablillas de arcilla cubiertas. Arthur pensaba que eran lenguas minoicas indescifrables. En 1952, un par de académicos británicos, uno de los cuales fue un antiguo descifrador nazi de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron con la labor. Después de muchos ensayos y errores, probó con el griego. Compararon una tablilla de Knossos con una del continente. Aquí encontramos pequeños dibujos de un jarrón trípode y trabajé con 3 grupos, 3 signos escritos debajo de él. Asumió que esto era trípode. Sí. Y en realidad funcionó. Así que dijo tirepo, trípode. De hecho, reconstruyó el lenguaje paso a paso. Cuando anunciaron esto en la BBC fue una gran sorpresa, porque nadie esperaba que esto fuera griego. Así que todo volvió al revés y tuvimos que revisar muchas cosas. Resultó que Arthur estaba equivocado. Esta lengua no era minoico, sino griego. Esto fue un gran golpe para toda su interpretación de los minoicos, que estaban fundamentalmente separados de los griegos. En cierto modo, esto ha iniciado una reevaluación de los enfoques de Arthur Evans. Sí, porque el desciframiento del lineal B en 1952 no fue el primer avance. De hecho, deconstruyó el mito de la civilización minoica de Evans. Rápidamente, las grietas comenzaron a extenderse a otros rincones de la visión de Arthur.
Estoy de vuelta en el Museo de Heraclión para ver un poco más de cerca esta belleza, el príncipe de los lirios. El rey sacerdote, el cual Arthur creyó que gobernó a los minoicos. Pero si lo miras de cerca, ves que en realidad está compuesto por diferentes fragmentos que tal vez no tienen nada que ver entre sí. La parte inferior ves que es como una pierna que va a la izquierda, mientras que el torso es en realidad un hombre mirando hacia la derecha. Evans juntó todo esto dentro de un solo esquema monolítico del rey sacerdote, y el rey Minos nació a través de esta imagen. Sé que es difícil proyectarnos 100 años atrás, pero ¿crees que Arthur estaba de algún modo intentando engañarnos deliberadamente con esta reconstrucción? No lo creo, solo intentaba averiguar cuál era la civilización, pero por supuesto no tenía idea porque no tenía ningún material comparativo en ese momento. Sabía de los reyes sacerdotes en Mesopotamia y de los faraones en Egipto. En lo que respecta a Arthur, todas las civilizaciones antiguas tenían gobernantes masculinos. Jan cree que Arthur ignoró lo que hacía únicos a los minoicos. Tenemos evidencia comparativa que en realidad muestra una mujer sentada en este trono, ya sea una sacerdotisa o una sacerdotisa reencarnando, representando o recreando a la gran diosa. Mientras restauraba los retratos de sacerdotisas minoicas, Arthur no podía concebir que tuvieran poder terrenal. Pero yo sí. Solo miren a esta hermosa mujer. Es conocida como la Parisienne porque un historiador de arte francés hizo la audaz afirmación de que este fresco de 3.500 años de una mujer no se vería fuera de lugar en la portada de Vogue París en la década de 1920. Es gloriosa la manera en que sus ojos fueron delineados. Se puede ver que las mujeres de Knossos pintaban sus rostros blancos, usaban carbón para delinear sus ojos y pintaban sus labios de un brillante rojo. Y se podría decir que quizá fue una sacerdotisa porque tiene este nudo sagrado en la parte posterior de su vestido. Se puede ver a una mujer que tiene libertad, belleza y poder, todo en uno. La mentalidad victoriana de clase alta de Arthur subestimó a las mujeres minoicas, pero hubo otros minoicos cuya vida simplemente ignoró. Ahora, las nuevas generaciones de arqueólogos han puesto sus manos en la evidencia que él descubrió. Uno de ellos es Kostis Christakis, director de la Escuela Británica en Creta, que tiene su sede junto a la antigua casa de Arthur. ¡Dios, qué hermoso lugar! Sí, esta es la Villa Ariadne. Es un hermoso edificio feudal de estilo victoriano rodeado de jardines. Esas cigarras son las más ruidosas de Creta. Esta es mi pesadilla porque, bueno, vivo en un lugar muy hermoso como Villa Ariadne. Sin embargo, despertar cada mañana alrededor de las 6:30, escuchando ese ruido, es una pesadilla realmente. Arthur vivió aquí en alto estilo victoriano. Podemos pensar que Evans imaginaba que era el típico caballero inglés, estando orgulloso por su asombroso logro, pues Evans era un gran académico. Por aquí, en este libro, tenemos el primer mapa de la ciudad de Knossos, según la estimación de Evans. Arthur hizo este mapa para mostrar la ciudad que rodeaba el palacio. Era el hogar de decenas de miles de personas, la ciudad más grande de la Europa antigua.
La escuela ahora analiza miles de hallazgos de las décadas de excavación de Arthur. En realidad, esto proviene de las excavaciones de Arthur Evans en el palacio. Es una obra maestra. Se puede notar por la calidad de la arcilla, la cocción, la forma en que el pintor tomó su pincel, pintor o pintora, no lo sabemos, para crear estos hermosos elementos decorativos. Muy pocos monoicos eran suficientemente ricos como para poseer este tipo de cosas. Era selectivo con su material, ¿cierto? Fue muy selectivo porque durante ese periodo solían tener solo cosas buenas. Arthur siempre se centró en la élite. Ahora, Costis está usando los hallazgos que descartó para revelar la vida de los minoicos comunes. Tazas cónicas, como esta. Las mismas tazas cónicas sin decorar y producidas en serie. Pasaron desapercibidas, utilizadas mayormente por la gente común, la gente pobre. Estas son cosas que usaban a diario. Son las tazas en las que ingerían líquidos. Las usaban y luego las desechaban. Las tazas cónicas para ellos, los minoicos, eran como nuestras tazas de plástico. Y también podemos ver aquí los dedos del alfarero. Digamos que sosteniendo esta taza es como tener contacto íntimo con la persona que la hizo o con la persona que la usó. Eso me encanta. Esa huella digital es casi como si al tocarla estás tomando de la mano de alguien del pasado. Personalmente creo que tienes la sensación de que Arthur Evans es como los cimientos y luego todos estos arqueólogos vienen a construir sobre eso y crean un panorama más amplio. Arthur Evans fue el producto de su época, porque la arqueología es una ciencia que evoluciona y cambia. Cada año, arqueólogos de todo el mundo vienen a Creta para resolver los numerosos rompecabezas restantes del Imperio Minoico. Han descubierto pueblos, templos y fuertes. Uno de los mayores misterios minoicos es cómo una cultura tan rica y avanzada aparentemente desapareció sin dejar rastro. Pero Sandy McGilvary ha encontrado pruebas decisivas en la ciudad minoica de Palaikastro, en el extremo oriental de Creta. Solo hemos excavado una pequeña parte de la ciudad. Se habría extendido por aquí, tal vez 1 kilómetro de largo. Estimamos una población de unos 30.000. Vaya, 30.000. Es bastante, me parece una gran población. Es como una pequeña ciudad. Sí, lo es. Vaya, voy por un camino con más de 3.000 años de antigüedad. Sí. Es muy lujoso debido a los bloques de arenisca. De veras fue una ciudad muy pudiente. Palaikastro fue la segunda ciudad más grande del Imperio Minoico y un importante centro religioso. Hemos llegado a la encrucijada del sitio que pasa por aquí. En este punto, en el camino principal, tenemos esto. Esta hermosa roca. Esta no es una roca ordinaria. En griego antiguo se llamaba betilo. Podemos ver en el arte minoico que hombres y mujeres jóvenes se colocaban sobre ella. ¿Como un abrazo? Sí. ¿Y qué sucederá ese abrazo a la roca? Tendrás que decirnos. Muy bien. Ponte de rodillas y conecta tu ónfalo, ¿puedes? ¿Mi ónfalo? ¿Mi ombligo? Conecta tu ombligo. Y respira hondo. ¿Qué te parece? Esto es espléndido. No sé si es el maravilloso sol cretense en mi espalda, el hecho de que estoy recostada o una especie de energía cósmica, pero esta es una experiencia muy agradable.
150 kilómetros al norte de esta costa se encuentra la isla de Santorini. Hace 3.500 años, Santorini experimentó la erupción volcánica más grande de la historia, desencadenando un mega tsunami que golpeó a Creta. La costa presenta muchas evidencias. Un día pasaba por aquí y me di cuenta que había fragmentos de tarros, así que no podría tener millones de años. Este afloramiento está hecho de escombros de una sección destruida de la ciudad. Estamos justamente frente a la arqueología, a los restos de un desastre. De un desastre, la arqueología de un tsunami. Sí, imagina cierto. una ola con unos Todo 9 metros esto. de altura que se dirige hacia el continente. Y la longitud de la ola también, 15 kilómetros. Naturalmente, muchos expertos llegaron a creer que fue el tsunami lo que acabó con los minoicos. Pero cuando Sandy comenzó sus excavaciones aquí, se dio cuenta de que después del desastre, la ciudad había sido reconstruida. Te dejaré dar el primer salto. El salto de cabra. Lo que también encontró fueron signos alarmantes de un tipo de violencia diferente. Cuando encontramos este edificio fue completamente destruido por el fuego. Vaya. Lo que tenemos aquí es la clara evidencia de cómo fue destruido este edificio. Si miras de cerca, puedes ver que hubo un poste de madera aquí. Y está la huella, aunque la madera no. Quiere decir que hubo un gran incendio, como una gran hoguera. La evidencia en el ladrillo muestra cómo se propagó el fuego. Se encendió el edificio, se avivó el fuego y luego cortaron el oxígeno. Lo restablecieron y volaron todo ese muro. Mientras los minoicos intentaban desesperadamente reconstruir después del tsunami, los agresores se aprovecharon de su debilitado estado. Quemaron cada ciudad de Creta y todos y cada uno de sus edificios, excepto el Palacio de Knossos. Alguien no estaba contento con ellos. ¿Quién hizo todo esto? Sandy desenterró evidencias durante sus excavaciones. Ven a conocer a nuestro amiguito. ¡Espectacular! Esta es la última obra maestra artística de los minoicos. A pesar de su reputación pacífica, es la figura de un soldado. ¿Cómo encontraste esta increíble estatua? Lo encontramos destrozado, lo encontramos en cientos de pedazos, todos quemados. Y tuvimos que tamizar el suelo. Fueron 6 toneladas de tierra para sacar todos estos fragmentos. ¿De qué está hecho? El cuerpo en sí está hecho de colmillos de marfil, de hipopótamo. La cabeza es de serpentinita. Y los ojos, lo que de veras nos sorprendió, son cristales de roca incrustados. ¿Por qué se cree que invirtieron tanto en este tema? Sí, hablamos de un periodo de tiempo tras la erupción de Santorini, Sí, donde una gran parte de Creta había sido destruida. Lo que vemos ahora en el arte minoico es el auge de una clase de guerreros. Creo que siempre existió, siempre estuvo presente para proteger a las personas, y ya eran esenciales. soldados como este eran su última esperanza. Este es un hombre joven. Creemos que está justo al final de su entrenamiento militar porque está dando un paso adelante. Ahora se unirá a las tropas. Sandy cree que fue simbólicamente roto por las fuerzas invasoras de Grecia. Entonces, ¿crees que fue destruido por los micénicos? Creo que sí, por lo que representa. Es un gran héroe de tu enemigo, básicamente, y lo primero que quieres hacer es romperlo en pedazos, y fue lo que hicieron. Arthur nunca encontró la evidencia para contar este último cruel episodio. Es maravilloso pensar que Evans estableció este enfoque para la civilización minoica, pero luego las posteriores generaciones de arqueólogos Sí. comprimen todo esto, lo conectan. Bueno, es como decía Oscar Wilde, cada generación
tiene no solo el privilegio, sino el deber de reescribir la historia. Arthur Evans era un hombre inglés, victoriano. Yo no. Los minoicos prosperaron aquí hace más de 3000 años. Pero ahora sabemos que fueron conquistados y sumergidos en Grecia. ¿Tenía razón Arthur al llamarlos la primera civilización de Europa? Sabemos que Arthur Evans no hizo todo bien, pero en tu opinión, ¿cuál fue su contribución? ¿Cuál es su legado? Gran parte de la antigua mitología y religión griegas es extraída de Creta. También recolecta muchas ideas, muchas tradiciones artísticas, y al descubrir a los minoicos, en realidad retroceder las culturas europeas al 2000 a.C. Así que nos ha dado un nuevo capítulo en la historia. La fortuna de Arthur Evans le dio la oportunidad de descubrir a los minoicos. No compartió esta gloria con sus colegas y le impuso su punto de vista victoriano a un pueblo del pasado. Hasta cierto punto comparto la visión de Arthur Evans de esta civilización minoica. Me siento inspirada por la sociedad que pone a las mujeres en primer plano, que celebra al mundo natural en obras de arte tan hermosas. Arthur nunca encontró la guarida del Minotauro, pero lo que sí encontró fue mucho más vital. Su reescritura del comienzo del mundo occidental sigue siendo drástica hoy en día. Muy pocas personas pueden afirmar haber descubierto una civilización perdida. Arthur Evans es uno de esos pocos.